Saludos trospidos, snorkies. Hoy de qué venimos a hablar del gran comediante Steve Martin. ¿Por qué? Porque Apple TV este viernes estrena un documental sobre él. Así que vamos a hablar de ello. ¡Dentro vídeo! Bienvenidos Snorkies, bienvenidos a un Snorky vídeo, ya sabéis, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, la casa Snorky. Pues bueno, pues gracias a Apple TV, un besazo desde aquí, nos ha dejado ver este documental de Steve Martin, que lo produce A24. Yo pondría vuestros ojitos en la productora A24, que va a traer cosas muy interesantes, como la nueva película de Garland, Civil War, etcétera. O sea, yo pondría eso, ¿vale? Pero esto es un off topic. Pero bueno, interesante documental. Son dos documentales, o sea, es un documental dividido en dos partes. El documental en total dura 3 horas. 3 horas y está dividido cada uno en 1 hora y media. ¿Vale? ¿Y de qué va este documental? A mí me ha gustado muchísimo, en ese sentido, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que está muy bien estructurado para entender lo que es Steve Martin, la figura de Steve Martin. Si no ves el primero, creo que no encaja con el segundo. Y si ves solo el segundo, no vas a entender nada si no ves el primero, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? Hay que decir que el primero, que se llama Entonces, más o menos recorre desde su niñez hasta el principio de los años 80, ¿vale? Y en esa primera parte que vamos a ver, pues en esa primera parte, chicos, vamos a ver cómo Steve Martin crece tanto como persona y como comediante. Vais a ver que empezó trabajando en Disneyland en París, ¿vale? Vamos a ver cómo le encantaba hacer juegos de magia y aprendió a hacer juegos de magia, ya que su primera actuación en público, por decirlo así, es haciendo juegos de magia, pero introduciendo ese humor. Vamos a ver cuáles son sus referentes en la comedia a principios, etcétera. Y vamos a ver cómo empieza él también en una época de los 60 y de los 70. Vamos a ver cómo se convierte en el gran comediante, en las grandes actuaciones, etcétera. Él participó, fue uno de los pioneros en Saturday Night Live, ¿vale? Por decirlo así, el SNL, ¿vale? El gran programa de comedia donde han salido mogollón de comediantes, etcétera. Vamos a ver en ese primer momento cómo es su vida con sus padres, que tiene ahí, por decirlo así, con su padre una forma diferente de ver la vida. Chocan un poco, pero él siempre ha amado mucho a su padre, ¿vale? En ese sentido. Tanto es así que yo no lo sabía. Steve Martin se convierte en el mayor exponente de la comedia, ¿vale? De la comedia, y es la única persona, o sea, era como una estrella de rock. Fue el primer comediante que llenaba estadios, pero no estadios con cabarets pequeñitos, no, estadios con 45.000, 50.000 personas, o sea, era una auténtica maravilla y nos explica todo ese aprendizaje. También verás que en el tiempo de la guerra de Vietnam y de los conflictos políticos, Steve Martin no se quiere meter mucho en ese tema. Dice que la comedia es para otra cosa, no son reivindicaciones políticas, es su manera de pensar y es tan aceptable como otra. Y en ese sentido vas a ver en ese primer periodo, en ese primer documental, esa carrera tan prolífica que hace Steve Martin. Toca el banjo, etcétera, las famosas gafas con la nariz es cosa suya, el famoso golpe en la cabeza es cosa suya, cosas que han ido perdurando en otros sitios, etcétera, o la flecha atravesada en la cabeza también, pero todo eso con magia, etcétera.
y vais a ver cómo él tiene grabado todo y guardado casi todos sus sketches, cómo hacer las cosas, lo van a anunciar ahí. O sea, lo vais a ver ahí. Y encima también, en ese primero, dice que en todo lo que hizo en directo, nunca repitió los mismos sketches, siempre cambiaba unas cosas por otras, etcétera. O sea, nunca se repetía. Y llega a ser una gran estrella, Y esta primera parte del documental acaba justamente cuando él decide retirarse de la comedia como tal y dedicarse al cine. Y ahí empieza el segundo documental. Que es más sobre su vida personal, es más sobre quién es, porque es una persona muy introspectiva. Hay que decir que ha estado casado 2 veces y sigue con su mujer actual, que su mujer actual es una periodista y del New Yorker, del periódico New Yorker. Tienen un hijo. El hijo no se le nombra, o sea, se le nombra, etcétera, pero no sale en pantalla, etcétera. Y en este segundo vamos a ver sobre todo cómo es Steve Martin a nivel personal, porque es una persona, por decirlo así, que su vida personal siempre la ha intentado priorizar en el sentido de no enseñarla al público. Y me parece maravilloso, es verdad, no se sabe historias de Steve Martin, de su vida privada, etcétera. Siempre ha sabido mantener al margen. Además, vamos a encontrar a su gran amigo Martin Short, por favor, que son súper divertidos. Vais a ver cómo van en bicicleta, cómo preparan los sketches, etcétera. Te van a hablar de películas, de sus grandes fiascos, etcétera, pero también de sus grandes éxitos, Los Tres Amigos El padre de la novia, etcétera, cosas, también sus fracasos, etcétera, intentando hacer un musical, cosas así. Acordaos que también es escritor. O la gran película Roxanne, que yo de aquí siempre la recomiendo, que es una vuelta de tuerca a la gran obra de Cyrano de Bergerac. Entonces, en eso vais a ver, va a hablar más de la intimidad, va a hablar más de sus cosas, de cómo es como persona, etcétera, porque es una persona en ese sentido que no se sabe nada de su vida personal, y entonces aquí cuenta y anécdotas muy interesantes. Además, mola un mogollón porque vais a ver también que todos los guiones de que ha escrito o que ha trabajado en la película los tiene puestos en una librería como si fueran libros, y va siempre a recordar ciertas cosas, etcétera. O sea, creo que es un documental que merece mucho la pena para conocer la vida de Steve Martin. Anécdotas vais a tener, no os la voy a decir, pero vais a tener anécdotas. Hay una conversación con el gran Seinfeld, ¿vale?, que hablan de sus cosas, etcétera, con Tina Fey, que también es amiga suya, etcétera, con mucha gente. Y además hay una pregunta que le hacen a todos, dice, ¿cómo es Steve Martin a nivel personal? Y todo el mundo no sabe qué contestar, porque es lo que digo, es su intimidad, la cuida mucho. Así que, chicos, espero que os guste. Por favor, no dejar de ver este documental, que me parece que está muy bien, que habla de su historia, de sus películas, pero habla más de cómo es Steve Martin, uno de los grandes comediantes que ha dado Estados Unidos, etcétera. Y si no sabéis un poquito, os recomiendo que veáis este documental. Ya sabéis, se estrena este viernes en Apple y son 2 partes de 1 hora y 30 y pico cada una. Al final son 3 horas. Así que, chicos, miradlo porque merece mucho la pena. Y además, Steve Martin entraría en el club de nuestra trospicidad. Así que, como os digo siempre, la trospicidad no es solo una palabra, sino es una forma de vivir la vida, agarrarla cuando la veáis y juntaros con ella. Así que, ser buenos, pero con malicia. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.